Me ha pedido la Fundación que comparta un poco la experiencia y la teoría de lo que está ocurriendo en el norte de Chile, incluyo el norte chico y el norte grande, en cuanto a los procesos de consulta que se realizan o no con los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados directamente por proyectos de inversión y en especial por proyectos mineros. Y en ese contexto existe, a partir de la ratificación del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que es de 1989, pero entró en vigencia en Chile el año 2009. A raíz de la suscripción de este tratado internacional, empezó por obligación a tener que generarse un sistema de consulta previa. Que consulta previa es una abreviación que se refiere al principio más general de la obtención del consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas que ha sido construido en el derecho internacional a partir de la experiencia en América Latina y el mundo y que está consagrada también en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, que fue también apoyado por el gobierno de Chile. Tenemos entonces que el marco más amplio de los derechos en cuestión se refieren al consentimiento previo, libre e informado. Y estas cuatro palabras son muy claras, cada una de ellas tiene un contenido en particular, que sea previo, que sea libre, que sea informado, ¿no? En Chile se le ha abreviado esta noción al tema de la consulta previa, que no es lo mismo, sin embargo, porque la obligación de consulta previa es una obligación que le compete solamente a los estados signatarios del tratado. A las empresas que no se rigen, las empresas transnacionales que se rigen por las leyes, el convenio 169 no las obliga directamente, solamente en cuanto a estándares. Lo que es norma para el Estado, es decir, la obligación de consultar a los pueblos susceptibles de ser afectados directamente, para las empresas son estándares. Y en ese sentido no tienen un rango incluso a veces superior y las obligaciones de nivel superior, las empresas mineras, sobre todo aquellas que trabajan o que se han agrupado en el Consejo Mundial Internacional de Metales y de Minerales y Metales, este cuerpo gremial que reúne a las mayores empresas del mundo recoge el principio del consentimiento previo, libre e informado. La noción de consulta previa acota el tema de la obtención del consentimiento previo, libre e informado se ha aplicado en Chile de una manera dispar y variable en cuanto por lo menos a la obligación que tiene el Estado. Esto ha adquirido mucha importancia últimamente porque del sector minero chileno se acusa a los pueblos indígenas de tener paralizados cientos de miles de millones de dólares en proyectos de inversión mediante judicializaciones. Para los que conocen el tema, saben más bien de que hoy día no hay ningún proceso de inversión minera paralizado por una judicialización de pueblos indígenas. Entonces es un poco contradictorio, es más mito que realidad. Y aquí yo creo que se enfrentan dos tipos de cultura que están recién empezando en Chile a tomar aire o a airearse. Una es la cultura del mando y del desarrollo impuesto o autoritario, que es la que se ha acostumbrado a trabajar en Chile, especialmente en el sector minero, donde se sabe muy bien que lo primero es desarrollar los proyectos y después vemos los daños que pueden generar y ver cómo compensamos, pero generalmente la industria minera en Chile, en un país minero, ha tenido siempre un fuerte apoyo estatal para el desarrollo de proyectos mineros. Y esto se nota en algo muy particular que en Chile ha ocurrido, que es que la consulta previa se aplica sobre algunos temas nada más. En principio, el Estado debiera consultar todos aquellos actos o medidas ya, administrativas o legislativas que sean susceptibles de afectar directamente a un pueblo indígena. Pero hay ciertos actos que el Estado chileno ha restado de la consulta, como por ejemplo todo el régimen de concesiones de recursos naturales. No es menor el tema,
pero ha sido efectivamente uno ese es el elefante en la sala, si se quiere, del sistema de consulta previa en Chile, porque para otorgar recursos como agua subterránea o aguas superficiales, como recursos geotérmicos, como concesiones de cualquier tipo en bienes nacionales o de parques privados o lo que sea, no está y está excluido de consulta por el solo, en virtud del decreto Supremo 66, que reglamenta la consulta en general y que excluyó precisamente estos temas de la consulta, todo el régimen de concesiones, forestales, lo que tú quieras. Y eso ha sido algo que los organismos internacionales le han reprochado a Chile constantemente, que es decir, no sigan otorgando recursos naturales en territorios indígenas sin un proceso de consulta previa. Y esto lo vienen diciendo, qué sé yo, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la Interamericana, la Corte, o sea, el Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los organismos de tratado contra el racismo, todos han coincidido en recomendar a Chile, en exigirle a Chile que no siga otorgando concesiones de recursos naturales en territorio indígena sin consulta previa. ¿Por qué? Porque esto lo establece también el artículo 15 del Convenio 169 de la OIT, que señala que en el caso en que los recursos naturales le pertenezcan al Estado de Chile, como es el caso en el tema de los minerales, porque son normas de rango constitucional, entonces dice el artículo 15 que debiera consultarse a los pueblos indígenas interesados, tanto para las prospecciones como para la explotación, y que debiera también, en la medida de lo posible, indemnizarse a los pueblos indígenas y compartir beneficios con los mismos. El Tribunal Constitucional chileno determinó hace algunos años atrás de que esta norma no era autoejecutable y por lo tanto que los pueblos indígenas en Chile no estarían en posición de exigir participar en los beneficios con lo que se podría llamar un royalty minero o ¿no es cierto?, una participación directa en las utilidades, como ocurre en otros países. Ha sido curioso constatar de que muchas veces las empresas mineras están dispuestas a llegar a acuerdos, o incluso las empresas de producción de energía, por pensar en un tema que no sea minero, están incorporando a sus estándares sistemáticamente el compartir beneficios financieros con las poblaciones locales en cuyos territorios están operando. Pero es más bien en Chile el Estado el que no ha querido desarrollar este estándar, ni cumplir en ese sentido con lo que establece el artículo 15, número 2. Cabe decir, y para concluir, de que los procesos que están hoy día en curso, para que sean válidos, para que las empresas mineras puedan arguir de que se ha cumplido con el diálogo genuino, con los estándares aplicables en la materia, y por otro lado, el Estado, para poder señalar de que ha cumplido con su obligación de consultar previamente, se quedan básicamente en aspectos formales, en aspectos que tienen que ver con poder acreditar que han habido intercambios de comunicación e información. La cultura del diálogo genuino, que es la que yo digo que está empezando a surgir, requiere no tener recetas o precondiciones al diálogo, sino que realmente ser capaces de desarrollar un proceso de intercambio de argumentos que sean fundados y en el que las comunidades indígenas, y esto lo ha definido la Corte Suprema de la jurisprudencia chilena, influya realmente y esencialmente en el diseño incluso de los proyectos en cuestión. Y ocurre, por desgracia, en Chile de que las condiciones para el diálogo genuino entre empresas y comunidades locales no son de igualdad suficiente como para garantizar un proceso de diálogo genuino conforme a estándares, y tampoco un proceso de consulta previa respecto de los derechos humanos que el Estado debe proteger. Entonces han aquí ocurrido dos cosas. Una, que los estados y el Estado chileno ha asignado recursos a las comunidades indígenas para que éstas puedan contratar libremente profesionales independientes que la puedan asesorar en las materias en que efectivamente no tienen las capacidades técnicas de diálogo
suficientes como para generar un diálogo genuino. Las empresas, a veces, cuando también el Estado no ha dispuesto de recursos suficientes o cuando no estaba suficientemente claro cómo se iba a equilibrar los procesos de diálogo, también han empezado a entregar recursos de libre disposición a las comunidades indígenas para que éstas contraten los servicios de profesionales independientes, de fundaciones, de consultores, que les den garantías de independencia y de solidez científica. Esto ha generado una serie de situaciones, en distintos casos son distintas las situaciones, hay comunidades que tienen 30 habitantes, hay comunidades que tienen 80 habitantes, hay casos donde son 12 comunidades que organizan a más de 3.000 personas, como en el caso de los Diaguitas y Pascualama, y en cada caso se requieren diferentes tipos y escalas de información y de procesos de consulta que cada uno tiene, quizá no hay, digamos, recetas preconcebidas que permitan enfrentar esto de manera sistemática, sino que hay que buscar cumplir con los estándares, y uno de los que ha sido más, yo creo, fuertes, y con esto termino, uno de los que ha sido más duros de hacer prevalecer entre el sector minero y también en el sector estatal, es este principio del diálogo genuino. Es decir, en Chile se acostumbra todavía la cultura del mando vertical, del miedo a decir lo que se piensa, y contrarrestar esta cultura yo creo que es el mayor desafío al cual esta fundación, la Desierto Patrimonial Desierto de Atacama, está llamada a colaborar, a contribuir a equilibrar los procesos de diálogo en pos de la protección del patrimonio común. Y quiero dejar aquí este tema para poder retomar algunos casos quizás más adelante y ver en detalle cómo se han traducido estos procesos de consulta previa en las regiones de Tarapacá, de Antofagasta y Atacama.